En cuanto a la afiliación del mes de agosto, tenemos el mejor agosto de la historia. El paro registrado subió en 54.000 personas. Es un dato algo superior al del mes pasado. Buenas noches. Acaban de escuchar al secretario de Estado de la Seguridad Social. El empleo, dice, ha vivido el mejor agosto de la historia, pero no se lo cree ni él mismo. Para que se hagan una idea, en tan solo un mes se ha despedido a 7.000 personas al día. El gobierno Pinocho intenta tapar el que ha sido uno de los peores meses desde hace casi una década. Desde el año 2010 no se había visto ni registrado tal subida del paro, hasta los 54.000 desempleados. Los españoles que hacen cola en las oficinas del desempleo ya son 3.060.000. Cifras preocupantes sin duda al ser agosto, uno de los meses que debería dejar mejores noticias por el hecho de ser verano y también por el turismo. Asimismo, la Seguridad Social perdió este mes de agosto 213.000 afiliados con respecto al mes anterior. Se trata de la mayor caída en un mes de agosto desde el año 2008. Y por mucho que le pese al gobierno, los números no mienten, pero España sigue estando paralizada por culpa de los políticos. Más noticias en titulares. En un gran acto público más propio de campaña electoral, el Partido Socialista ha presentado su propuesta abierta para un programa común progresista. Así se llama el documento de más de 300 medidas que pondrán sobre la mesa de negociación al resto de partidos políticos. Informe que se traduce en un resumen del programa socialista y por el que Podemos no se va a sentar en el gobierno. Pueden pretender que se nos humille más. Ya hemos aceptado suficientes humillaciones. Y creo que quien diga, mira, es que como en este país la tradición es que gobierne un partido solo, aquí hay que humillarse. Pues mire usted, no. Yo puedo aceptar, ya te digo, Xavier, que me humillen a mí, pero que humillen a los casi 4 millones de ciudadanos que nos han votado, no lo voy a aceptar. El gobierno del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso entre la espada y la pared por la presión de Ciudadanos. La formación naranja apoya la comisión de investigación que ha presentado esta misma mañana el Partido Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos. Se pretende investigar las supuestas irregularidades de Aval Madrid, un escándalo que podría salpicar a la propia presidenta de la comunidad. Los pequeños empresarios tienen que saber dónde se ha ido su dinero. Y lo que no se va a permitir en la Comunidad de Madrid es que siga existiendo este tipo de irregularidades. En la Comunidad de Madrid, quien la hace, la debe pagar. Operación Trampa es el nombre con el que José Manuel Villarejo tildó los trabajos que realizaba directamente para Francisco González, el expresidente del BBVA. Estos servicios privados son uno de los descubrimientos de la investigación interna que está llevando a cabo desde el banco desde el mes de enero y que hoy desvela en exclusiva el diario El Español. Muy pendientes de los trabajos de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. El operativo para encontrarla sigue sumando efectivos y también drones. Exactamente 7 aparatos para las zonas más complicadas y peligrosas del valle. En unos minutos analizamos el dispositivo de búsqueda de desaparecidos en España. 25 muertos y 9 heridos tras el incendio de un barco de buceo en California, frente a la costa de Santa Bárbara. Los bomberos encontraron la embarcación cubierta en llamas y han logrado sobrevivir 5 miembros de la tripulación. Se desconocen los motivos del incendio, pero existe la hipótesis de que fuesen los tanques de propano. Jornada clave en Reino Unido. Boris Johnson ha perdido la mayoría absoluta en el Parlamento al desertar uno de sus diputados y, por tanto, al dejarle sin la mayoría por solo un voto. Ha sido Philip Lee el que anunció su fuga del Partido Conservador al Partido Liberal Demócrata. Se complican los planes de un Brexit duro y las elecciones parecen estar cada vez más cerca. Es amplia, generosa, responsable para con el país y metódica, y que se basa en 3 puntos fundamentales. El acuerdo programático exhaustivo, calendarizado, del que quedarían excluidas las políticas de Estado en las que lógicamente hay
discrepancias de fondo. En segundo lugar, un riguroso sistema de control del cumplimiento del mismo en contacto con la sociedad civil, que inspira muchas de las iniciativas incluidas en el programa. Y, en tercer lugar, una activa e importante participación de Unidas Podemos en la gobernanza del país a través de las instituciones que completan y complementan el ejercicio del Gobierno de España. Entrar en el Gobierno, pero no con cargos en el Consejo de Ministros. Es uno de los pilares en los que se vertebra el documento progresista con el que el Partido Socialista va a intentar negociar con Podemos. Más que una presentación de propuestas, este gran acto público del Partido Socialista se ha cubierto de tintes electorales. El PSOE mejora su oferta a Unidas Podemos. Una activa e importante participación de Unidas Podemos en la gobernanza del país a través de las instituciones que completan y complementan el ejercicio del Gobierno de España. Sánchez intenta convencerles ofreciéndoles altos cargos, pero no en el Consejo de Ministros. Ejerciendo altas responsabilidades en instituciones muy relevantes que complementan la labor del Consejo de Ministros. Da otras soluciones. Crear una oficina de cumplimiento del acuerdo dependiente del Ministerio de Hacienda. No quiere que Podemos le apoye gratis. De ponerse en contacto con el equipo negociador de Unidas Podemos para reunirse esta semana, el jueves, día 5 de septiembre, y ponernos a trabajar por ese gobierno progresista y por ese programa común progresista. Con las 370 medidas que se compromete a cumplir si logra ser investido en el Parlamento. Entre ellas, el alquiler. Propone frenar las subidas abusivas y movilizar las casas vacías, intentando atraer así a Podemos. Como con los impuestos, el de sociedades al 15%, el de transacciones financieras o la tasa Google. Aunque los socialistas están abiertos a más propuestas, ya lo dicen en su enunciado. Medidas progresistas como equiparar el permiso de paternidad y maternidad hasta las 16 semanas o las guarderías gratuitas de 0 a 3 años o seguir incrementando el salario mínimo al 60% del salario medio. Se incluye también extrapolar el modelo de Madrid Central a ciudades con más de 50.000 habitantes, sin olvidar tampoco a Cataluña o a la España vaciada. Este jueves, es decir, pasado mañana, se abrirán las negociaciones con Podemos, pero no será hasta el jueves cuando se llegue a poner una fecha a esa reunión entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Todo sigue paralizado porque a este último, al líder del Partido Morado, no le gusta esta última oferta programática socialista porque no se incluye su exigencia de un gobierno de coalición. Y el secretario general del Partido Socialista: te vete, es humillante, pero yo estoy dispuesto a humillarme. Pero a que se humille a 3,7 millones de votantes que han votado Unidas Podemos, no. Que no pueden pretender que se nos humille más. Ya hemos aceptado suficientes humillaciones. Y creo que quien diga, mira, es que como en este país la tradición es que gobierne un partido solo, aquí hay que humillarse. Pues mire usted, no. Yo puedo aceptar, ya te digo, Xavier, que me humillen a mí, pero que humillen a los casi 4 millones de ciudadanos que nos han votado, no lo voy a aceptar. Con este escenario, en Génova 13 ven que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Es por ello que esta misma mañana Pablo Casado ha reunido al nuevo comité de dirección del partido. Mientras Pedro Sánchez presentaba esas 300 medidas, el PP mantenía un encuentro para analizar todas las vías posibles que hay actualmente. Un posible gobierno de izquierda entre PSOE y Podemos o una repetición electoral. Sin mirar a Podemos, otra de las opciones del PSOE es el PP, pero no va a participar en una abstención técnica que permita la investidura de Pedro Sánchez. Tras esa reunión ha sido el propio secretario general del partido el que ha concedido una rueda de prensa y en ella se han mostrado qué sensaciones tienen en el PP. Creen que el socialista quiere volver sí o sí a las urnas. La culpa del bloqueo la tiene Pedro Sánchez y él busca claramente ir a unas elecciones porque no solo no es que no sepa acordar, es que no quiere dialogar con nadie, con todos aquellos con los que se ha propuesto y se ha puesto de acuerdo en todas las comunidades autónomas. Ahora dice que en el Gobierno de España no es posible. Con todos aquellos con los que ha hablado incluso en Navarra con Bildu para formar un gobierno autonómico del Partido Socialista, ahora dice que a nivel nacional no es posible articular una mayoría en ese sentido. Por tanto, Pedro Sánchez está buscando elecciones.
Y hablamos ya de empleo porque ha sido el peor mes de agosto desde hace casi una década. Es la mayor subida del paro registrada desde el año 2010, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ha aumentado en 54.371 personas, situándose por tanto en los 3.060.000 desempleados en nuestro país. Estamos hablando de más de 7.000 despidos al día en 30 días, en un mes. Por sectores económicos, el paro registrado se ha reducido en agricultura y se ha incrementado en industria. Asimismo, la Seguridad Social perdió en agosto 213.000 afiliados con respecto al mes anterior. Se trata de la mayor caída en un mes de agosto desde 2008, la segunda mayor en ese mes en lo que va de siglo. La evolución de la afiliación este año es la misma que la del 2018 y la misma que la del 2017. Cambia la cantidad, lógicamente, porque como tenemos un punto de partida mayor, el porcentaje de afectación también supone una cuantía mayor. En cuanto a la afiliación del mes de agosto, tenemos el mejor agosto de la historia. El paro registrado subió en 54.000 personas. Es un dato algo superior al del mes pasado. Datos preocupantes de paro que, como ven, el Gobierno defiende. Es por ello que en el Partido Popular ya han pedido que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, comparezca urgentemente para dar explicaciones de estas cifras, poniendo de manifiesto además que el número de contratos indefinidos ha caído por 7º mes consecutivo. Porque estos datos de paro evidencian un grave problema que puede ir a más y que puede acabar con muchos españoles en la cola del paro, pidiendo una oportunidad que merecen. Es por lo que vamos a pedir urgentemente la comparecencia de la ministra para que explique qué medidas va a acometer o qué medidas propone poner encima de la mesa para que esto cese de una vez por todas. No podemos seguir permitiéndonos el volver a la recesión, el volver a épocas anteriores en la que los españoles pedían un empleo que no se les ofrecía. El paro repunta y agosto ha destruido mucho empleo en España. Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Ya lo hemos visto, Octavio Granado entusiasmado con estos datos, detector de mentiras, Xavier. Absolutamente inciertos esos datos. Si no decir verdad es mentir, el señor Octavio Granados miente. ¿Por qué miente el señor Octavio Granados? Porque el mes de agosto de este año, que es verdad que es un mes tradicionalmente malo, porque se cierran los contratos veraniegos y eso pasa cada vez que termina el mes de agosto, este año ha sido un mes desastroso. Solo si nos retrocedemos hasta el 2008 podemos encontrar un mes de agosto comparable en lo malo. El mes de agosto, dice él, que en términos de cotización a la Seguridad Social ha sido un mes espectacular, por el número global de cotizantes será, porque hemos perdido 212.000. Luego este señor está mintiendo, y digámoslo claramente, porque con el paro y con las pensiones, que es de lo que estamos hablando, en el número de desempleados y en los cotizantes de la Seguridad Social, bromas las justas, señor Granados, que ya está bien el cuento de este gobierno de contar las cosas como les da la gana. No, vamos a ser serios. Vean ustedes la evolución del desempleo y de cómo agosto significa pues una retrocesión de 54.000 españoles que se van al paro. Eso significa 7.000 despidos cada día. Y no le den vuelta, significa que hemos entrado en la desaceleración, que tiene dos elementos centrales. No solo es que hayan cerrado los contratos estivales o condicionados a la temporada veraniega, no. El empleo industrial, ahí está una de las claves. Hemos perdido un punto de los 3 que tiene el empleo industrial. O sea, hemos perdido una tercera parte. Y esa tercera parte en el empleo industrial no es fácilmente recuperable con una temporada veraniega o con un aumento de la contratación en servicios. Es empleo industrial, es el empleo que hace que este país funcione. Lo otro sí, está bien, pero bueno, es un tira que te va. En términos de la Seguridad Social, vamos a verlo ahora a continuación. Bueno, van a ver cómo, por mucho que se esfuerce el gobierno de Pedro Sánchez, no tiene ideas para que la subida de los cotizantes llegue a los prometidos 20 millones de cotizantes. Y de cómo en el mes de agosto hemos perdido 212.000, con unos contratos que son la risa, porque hay 1,5 millones de contratos que se hacen y se deshacen en un mes. Eso significa que hay contratos de la Seguridad Social que son por 6 días.
o por 5 días, o por 10 días. Y así esto es hacerse trampas al solitario. La verdad hay que contarla y hay que intentar tener algunas ideas para solucionar en lo posible esto. Ideas de economía, política, y si no valen, que se vayan. No pasa nada. Ahora, la propuesta que le ha hecho el señor Pedro Sánchez a Iglesias en términos de pues hacer una desreforma laboral encubierta y aumentar el salario mínimo, tendrán una afectación absolutamente obvia sobre el desempleo. Crecerán los parados. Y ese no es el capítulo que esperamos del Gobierno de España. Javier, gracias y muy buenas noches. Si tampoco está siendo un buen año para el sector automovilístico y las matriculaciones así lo manifiestan. Ha sido el peor mes de agosto desde el año 2008, el comienzo de la crisis económica. Las ventas han caído un 30% con respecto al mismo periodo del pasado ejercicio en base a los datos que se han difundido por las patronales de fabricantes ANFAC, de vendedores Gambam y de concesionarios Faconauto. El pasado mes la venta de turismos y todoterrenos se cifra en unas 72.400 unidades frente a las 107.000 vendidas en el mismo mes del año 2018. Los expertos lo atribuyen al nuevo protocolo con el que los fabricantes deberán homologar los consumos de sus vehículos para así poder reducir el nivel de emisiones contaminantes. Mayor caída desde agosto de hace 11 años, cuando se desplomó en un 41%. También cae el turismo extranjero en España. Por segundo año consecutivo, el mes de julio ha registrado caídas en la llegada de ciudadanos de otros países que habían escogido a nuestro país como destino turístico. En total llegaron un total de 9.900.000, lo que supone un descenso de 1,3%. La cifra está lastrada por el descenso registrado en 3 mercados emisores: Reino Unido, Alemania y países nórdicos. A pesar de esto, según la encuesta de movimientos turísticos del INE, el gasto sigue incrementándose, llegando hasta los 52 millones de euros hasta julio. El separatismo intenta hacerse con el Día de Todos los Catalanes. Bajo el nombre de Tornarem, Volveremos, el Govern y el Parlament pretenden dedicar el acto institucional de la Diada a los golpistas encarcelados y fugados, a los que siguen calificando falsamente de presos políticos y exiliados. El acto se va a celebrar el próximo martes 10 de septiembre a las 10 de la noche en la Plaza de Sant Jaume. Los partidos constitucionalistas ya han anunciado que no van a participar en el acto oficial de la Diada que han organizado conjuntamente, como decimos, el Parlament y la Generalitat. El día siguiente, ya el propio día de la Diada, el 11 de septiembre, se hará la tradicional ofrenda floral ante el monumento de Rafael Casanova. Espinosa de los Monteros publica su declaración de bienes a través de Twitter y cuestiona que el Congreso de los Diputados aún no lo haya hecho. El portavoz parlamentario de Vox ha dado a conocer este martes, asegurando que la registró en la Cámara a finales de julio. Critica que no haya sido publicada aún oficialmente por la página web del Parlamento. En el documento, Espinosa de los Monteros declara que en el último ejercicio fiscal obtuvo unos ingresos de unos 997.000 euros, también la plena posesión de una vivienda y una oficina en Madrid, así como otra y 2 oficinas de la sociedad de la que es accionista. Cuenta asimismo con 1.012.000 euros en acciones de 3 sociedades inmobiliarias. El nuevo gobierno de Isabel Díaz Ayuso, salpicado por la corrupción, y cuenta ya con un cese, el de Francisco Lobo, secretario general técnico de la Consejería de Sanidad. Se convierte en el primer miembro del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid expulsado por la sombra de la corrupción que desde hace tantos años acompaña al Partido Popular. Un hecho que se produce apenas un día después de conocer su imputación en el caso Púnica. Según el criterio del juez de la Audiencia Nacional que lleva este caso, el de Manuel García Castellón, Lobo se vio implicado en el supuesto amaño de concursos. Entró en los gobiernos de Madrid ya en el año 2003 de la mano de Esperanza Aguirre, también imputada junto a Cristina Cifuentes y una cuarentena de personas en este caso. Fuentes de la presidencia de la Comunidad puntualizan que Lobo venía de la anterior estructura del partido. Y Lobo fue también consejero de Aval Madrid en el año 2011, el mismo año del polémico aval al padre de Isabel Díaz Ayuso. Este aval y otros concedidos entre 2007 y 2018 estarán bajo la lupa de la Asamblea. Partido Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos han registrado una comisión de investigación para investigar las supuestas irregularidades de la entidad, a la que también se ha sumado Ciudadanos, el principal socio de gobierno del Partido Popular. Se podrá estudiar qué avales se concedieron
sucedieron durante los gobiernos de Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Eso sí, siempre y cuando la mesa de la Asamblea considere que tiene el suficiente interés para hacerlo. Es un requisito imprescindible para que salga adelante. Yo lo que creo es que Ciudadanos tendrá que estar a la altura de sus discursos que ahora va silenciando un poco más, ¿no? El discurso de la regeneración, de que estamos aquí para eso, ¿no? Luego hemos visto a la hora de la investidura que esto se ablanda un poco, salvo que se entienda que la regeneración consiste en que yo me pongo con ellos desde dentro y los voy regenerando desde dentro. Y la formación naranja ha confirmado su apoyo pocos minutos después. Un movimiento que tensa la cuerda de las relaciones entre Ignacio Aguado e Isabel Díaz Ayuso. Pero en Ciudadanos defienden la transparencia y desterrar la corrupción de las instituciones. Y desde Ciudadanos vamos a apoyar esa comisión de investigación, vamos a apoyar la creación de una comisión de investigación que investigue lo que ha ocurrido en Navalmadrid, porque en la Comunidad de Madrid no puede haber ni la más mínima duda, ni la más mínima sospecha de cualquier tipo de irregularidad. Los madrileños no pueden tener ningún tipo de incertidumbre sobre lo que ha pasado en Navalmadrid. Las pymes y los pequeños empresarios tienen que saber dónde se ha ido su dinero. Y lo que no se va a permitir en la Comunidad de Madrid es que siga existiendo este tipo de irregularidades. En la Comunidad de Madrid, quien la hace, la debe pagar. Lo cuenta el diario ABC. El exjuez Baltasar Garzón cobró, atención, casi 2 millones de euros por trabajos de asesoramiento a un general chavista. Lo desvela el periodista Javier Chicote, con el que tenemos conexión en directo. Javier, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿En qué consistía ese asesoramiento del despacho de Garzón? Bueno, pues básicamente se trataba de que Garzón diseñara la estrategia legal para que Hugo Carvajal, el que fuera jefe de la inteligencia chavista, con Hugo Chávez y luego también con Nicolás Maduro, pudiera contrarrestar una orden de búsqueda y captura, una petición de extradición que había hecho Estados Unidos por narcotráfico. Entonces Garzón tenía que buscar la forma de buscar algún resquicio en la petición de Estados Unidos para que fuera enviado a comparecer ante la justicia en territorio de Estados Unidos el general Hugo Carvajal. ¿Cuándo fue suscrito ese contrato y qué se exponía en el mismo? Bueno, pues el contrato, que lo tengo aquí, por cierto, fue firmado en Madrid exactamente el día 17 de junio de 2016. Poco antes, Baltasar Garzón había viajado a Venezuela, en concreto a Isla Margarita, y se había reunido en persona con Hugo Carvajal, con el Pollo Carvajal, y habían acordado pues los trabajos que se iban a hacer, y con posterioridad, en esta fecha, se firmó el contrato. Aquí se estipula que Garzón va a coordinar un equipo multidisciplinar y aparece pues todo lo que tendría que hacer, que básicamente sobre todo es ese informe del que os hablaba, pero también, que es llamativo, pues llevarle la estrategia de comunicación a cambio de 300.000 euros al año, y también servicios de inteligencia que iba a hacer el despacho de Garzón, todo encaminado a conseguir información para la defensa de Hugo Carvajal, acusado de narcotráfico. ¿Pero qué debía cuestionar el informe del ex magistrado? Pues debían enfrentarse a la acusación de Estados Unidos. Como es sabido, Estados Unidos tiene la agencia antidroga, la famosa DEA, que investiga pues casos de narcotráfico, de droga que entra en Estados Unidos. Bueno, pues en una de las investigaciones de la DEA se investigaron pues a varios militares venezolanos a los que acusaba de narcotráfico, entre ellos, recordaréis también el caso de Diosdado Cabello, pero en este caso hablamos de Hugo Carvajal. ¿Qué tenía que hacer Garzón? Pues cuestionar la licitud de esa petición de Estados Unidos, es decir, contrarrestar con medidas legales la acusación que planteaba un juez de Estados Unidos contra Hugo Carvajal. ¿No es contradictorio que el juez Garzón, que trabajó en la Audiencia Nacional para combatir el narcotráfico, se reúna con Hugo Carvajal, considerado un importante narco por los Estados Unidos? Sí, la verdad es que, bueno, pues a simple vista parece bastante contradictorio. Garzón se hizo una figura incluso muy querida por la operación Nécora, ¿no? Recordáis todas aquellas operaciones contra los narcos gallegos, y ahora vemos que está asesorando a un acusado de narcotráfico. Es libre de asesorar a quien considere, pero sí que llama la atención respecto a su pasado en la Audiencia Nacional.
Pero al margen de eso, no es solo que asesorara a un acusado de narcotráfico, sino que quien pagaba a Garzón ni siquiera era ese cliente, sino un boliburgués, un empresario boliburgués llamado Wilmer Ruperti, que pagaba con una empresa suya que se llama Maroil Trading, que pagaba desde Panamá a Garzón, y esa empresa Maroil Trading en paralelo recibía dinero de PDVSA, recibía contratos públicos de PDVSA. Es decir, ese dinero obviamente es dinero sucio, es un contratista público que está recibiendo dinero de la petrolera pública venezolana, donde han robado absolutamente todo en los últimos años, y con ese mismo dinero que está recibiendo en contratos públicos, dinero de todos los venezolanos, está pagando la defensa de un general, del jefe de la inteligencia, acusado de narcotráfico. Es decir, el caso apesta por los 4 costados. ¿Qué cuantía económica se embolsó Garzón? Bueno, el contrato estipula alrededor de 3 millones de euros, pero él no llegó a cobrar, hasta donde yo sé, no llegó a cobrar 3 millones de euros, sino prácticamente 2 millones de euros porque se suspendieron los trabajos. En concreto, las facturas, yo he publicado alguna de ellas, las facturas que yo tengo suman exactamente 1.850.000 euros por elaborar ese informe y estos otros trabajos que os decía, que además Garzón no es que fuera a ser el abogado de Hugo Carvajal, no tenía que comparecer en tribunales, sino simplemente por una asesoría. Una asesoría que, como veis, pues casi 2 millones de euros de un contrato de 3 estuvo muy bien pagada, que si tiramos del hilo además muy bien pagada con dinero de todos los venezolanos. ¿Habéis podido hablar o ya habéis tenido algún tipo de respuesta por parte del ex juez sobre todas estas informaciones? Sí, yo como siempre hago, antes de publicar me puse en contacto con Ilocat, con el despacho de Baltasar Garzón, y ellos se limitaron a confirmar una información que ya habíamos publicado. Nosotros en ABC ya dijimos que en 2016 se había producido esa reunión entre Garzón y Hugo Carvajal en Isla Margarita para tratar su defensa. Entonces, en su momento, el despacho de Garzón reconoció que eso era cierto. Respecto a los nuevos datos que tenemos, que son muy llamativos, que es cuánto ha cobrado y quién le ha pagado, el despacho de Garzón, fuentes oficiales de su despacho, han declinado ofrecer su versión, alegando que hay un trato de confidencialidad entre el despacho y el cliente y, por lo tanto, no pueden hacer comentarios, y así se reflejó en mi información. Javier Chicote, gracias y muy buenas noches. Gracias, un placer. A la luz, detalles de la investigación interna del BBVA. El excomisario Villarejo realizó servicios para beneficiar única y exclusivamente los intereses particulares del que fuese presidente de la entidad, de Francisco González. Unos trabajos que, según desvela hoy en exclusiva el diario El Español, eran de sobra conocidos por otros altos directivos de esta misma entidad bancaria. El comisario, ahora encarcelado, habría realizado estos servicios bajo el nombre de Operación Trampa. En base a la información que se publica, se trataría de informes en los que se detalla la localización, valoración, información registral y condiciones de adquisición de fincas en cuya compra estaría interesado González. Este sería uno de los grandes descubrimientos de esa investigación interna que ya ha sido puesto en conocimiento del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón. Más asuntos del día, del campo del fútbol al banquillo de los acusados. Arranca en Valencia el juicio a los 36 futbolistas por el presunto amaño del partido Levante y Real Zaragoza. Un encuentro deportivo que se remonta a mayo del año 2011, en el que el conjunto maño se impuso con un 1-2, consiguiendo de este modo permanecer en primera división. Un supuesto amaño de un partido en el que, dejándose perder, habrían cobrado comisiones millonarias. La Fiscalía Anticorrupción reclama 2 años de prisión y 6 de inhabilitación para los jugadores por un delito de fraude deportivo, mientras que para los 4 directivos, como por ejemplo para el expresidente Agapito Iglesias, se le atribuye un delito de falsedad en documento mercantil por el que se enfrentaría a una pena de 4 años con su correspondiente multa. Las defensas han solicitado esta mañana al juzgado la absolución de los acusados. El proceso judicial se retoma el 19 de septiembre con el desfile de una veintena de testigos, entre ellos Javier Tebas, el presidente de la Liga. Todas las miradas están puestas hoy en Cercedilla, en Madrid, buscando sin descanso a Blanca Fernández Ochoa. Los drones se han incorporado hoy a este operativo. Patricia Tenorio, ¿qué hipótesis manejan los investigadores? Muy buenas noches. Pues, Alba, todas las hipótesis continúan abiertas, pero la que hoy cobra más importancia es la desaparición voluntaria. Así lo ha apuntado el jefe de la UDICO, José Antonio Rodríguez, el de Madrid.
Ayer les contábamos que el punto central, el punto cero, la zona cero, desde donde salían todas esas batidas para encontrar alguna pista que les llevara hasta Blanca Fernández Ochoa, era Cercedilla, en la Sierra de Guadarrama. Ahí es donde se encontró su coche, ese Mercedes negro. Ayer se la buscó sin encontrar ningún tipo de pista, sin encontrar nada que les llevara hasta ella, y hoy se han añadido a esa búsqueda los drones. ¿Para qué? Pues para intentar llegar a esos puntos en los que ayer no se pudo, como cuevas, zonas de difícil acceso. Los bomberos han hablado hoy con los medios de comunicación, han asegurado que ellos han sido los que han accedido a estas zonas de más difícil acceso. Les vemos. Esta tarde nos vamos a centrar en 7 picos que, bueno, por las certezas que tenemos de dónde puede ser, es la zona más técnica, la zona más complicada, y es donde queremos esta tarde, bueno, dejarlo totalmente barrido para poderle descartar. Bueno, que es una persona que está en buena forma física, que puede andar, que bueno, está buscando una zona, digamos, tranquila, con buena visibilidad. Y bueno, ahí lo que vamos a buscar y lo que nos vamos a centrar esta tarde sobre todo es en zonas de hueco donde te puedas tropezar, te puedas caer, te puedas quedar tapado, que no se te vea, porque es una zona de mucho bloque granítico, rocas grandes, donde se generan muchas oquedades, y ahí es muy difícil buscar, es difícil de verlo desde el aire, y lo que vamos a hacer es un rastreo a pie en la dirección que ella puede haber tomado para ir buscando básicamente debajo de cada piedra. Y como no, la familia también ha participado un día más en esta búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Hemos podido ver a su cuñado, hemos visto a sus hermanos, también a su hermana, que siguen optimistas, pero dicen que el ánimo va decayendo cada vez un poquito más. No, lo hemos dicho desde el primer día, o sea, la única posibilidad por la que Blanca no haya vuelto es que haya tenido un accidente. Cualquier valoración de un accidente y que pasan días y no vuelve es que va siendo cada vez más grave, o sea, no somos infantiles, somos realistas y estamos preocupadísimos, pero si estamos buscando porque creemos que estamos buscando a Blanca, o sea, y hay que encontrarla. La Guardia Civil ha sido la encargada de hablar sobre la zona en la que están buscando a Blanca Fernández Ochoa. Es la zona de los 7 picos, una zona que se está batiendo con drones y es la zona, por cierto, preferida por Blanca Fernández Ochoa. Escuchamos a la Guardia Civil. Mañana en un principio vamos a continuar, salvo que en lo que nos queda de jornada aparezcan cosas diferentes, pero de momento no hay ninguna novedad relevante que salga el dispositivo de búsqueda. Estamos intentando barrer la zona completa, la zona de más difícil acceso la cubrimos con gente más especializada, con expertos en alta montaña, otra parte la hemos cubierto con profesionales no tan expertos, pero que se pueden manejar bien, y también estamos utilizando drones para aquellas zonas de muy difícil acceso y que no hay una vegetación excesiva, poder volar con los drones. Y desde el pasado 1 de septiembre ha desaparecido un anciano de 82 años enfermo de Alzheimer. Al parecer cogió un tren en la estación de Sants de Barcelona con dirección a Lorca, pero nunca llegó a su destino. Se piensa que podría haberse bajado mucho antes del tren en alguna estación anterior a Lorca. Mide entre 1,75 y 1,80 metros de altura. Es de complexión canosa y pelo ondulado, ojos castaños y tiene acento extranjero. La Asociación de SOS Desaparecidos solicita que cualquier persona que le haya visto o conozca su paradero lo comunique a los servicios de emergencia a través del teléfono 112 o contacte con la Asociación de SOS Desaparecidos a través del correo sosdesaparecidos@sosdesaparecidos.es. Y tenemos aquí con nosotros a Serafín Geraldo, portavoz policial de UFP. Muy buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, ¿qué protocolo se sigue en estos casos? ¿Es el mismo en todas las desapariciones? Sí, esto hay que dejarlo bien claro. Es un protocolo de actuación policial del año 2009 que, como reglas básicas, te la puedo decir a nivel general, todo parte de una denuncia. Una vez que se denuncia, se incluye en bases de datos a la persona buscada en unas bases de datos policiales a nivel nacional y a nivel internacional. Se realiza una búsqueda zonal en caso de que pueda realizarse, porque con el desaparecido que usted acaba de anunciar ya no se puede realizar búsqueda zonal porque no se sabe dónde ha desaparecido. Se investiga la desaparición y se hace una difusión mediática de la persona desaparecida, que es lo que ustedes acaban de hacer. En el caso de Blanca Fernández Ochoa, ¿cómo se la estaba buscando? ¿Cuál es el dispositivo? El dispositivo, te voy a dar un titular, tiene que ser programado y organizado. Es decir, se tiene que dividir el campo, por decirlo de alguna manera. Su delegación de gobierno habló de rutas, de 12 rutas. No son solo 12 rutas, también hay que dividir el campo en cuadrículas. Y esas cuadrículas tienen que ser pisadas. Cuando digo pisadas, tienen que ser analizadas. Tiene que buscarse allí a una persona. Es en parte profesional, un dispositivo
dispositivo de carácter profesional. Bien, es verdad que hay ayuda de voluntarios, pero tienen que estar dirigidos por profesionales. Y podemos dividir en la parte que hacen los voluntarios, mucha más sencilla, la parte que hacen los profesionales, que es un poco más complicada, y la parte de las cuadrículas que hacen los especialistas, que son grupos de élite, tanto de la policía como de la Guardia Civil, por ejemplo, los GEOs. Hoy se han incorporado más drones a este operativo, pero ¿cómo facilitan los trabajos? ¿Pueden trabajar de noche también? Sí, desde luego que pueden trabajar, pero en este caso es contraproducente. ¿Por qué? Porque los drones utilizan una especie de cámaras térmicas y entonces puede confundirse a la persona buscada con un animal. Entonces, es contraproducente que se busque por la noche en el campo a una persona, precisamente por esto. Sí que se utilizan los drones, se han utilizado durante el día. ¿Y para qué son los drones? Los drones sobre todo para sitios donde no puedas llegar caminando, utilizas el dron. Por ejemplo, como muy bien habéis dicho, una cueva. Pero también en la zona alta de la montaña. La montaña hay que distinguir a partir de los 2.000 metros y inferior a los 2.000 metros. Inferior a los 2.000 metros hay mucha maleza. Hay que pisar esa maleza, hay que pisar el terreno para saber si está allí esa persona buscada o no. A partir de los 2.000 metros la maleza es baja, allí sí que se pueden utilizar los drones. Además de los trabajos sobre el terreno, ¿qué otras investigaciones se realizan en paralelo? Es que efectivamente hay una investigación paralela a la búsqueda y así lo exige el protocolo, y esto se da en todas las desapariciones. La investigación paralela se centra en saber pues, las últimas horas de la persona desaparecida. En este caso se ha sabido, y además se ha hecho saber por los investigadores, que el punto cero es el vehículo desde el cual parte la investigación, parte la búsqueda, que también esta persona, Blanca, compró esa mañana de la desaparición una cuña de queso en un hipercor cercano. En definitiva, lo que se hace es saber los últimos movimientos de la persona buscada para ayudar o complementar esa búsqueda zonal. ¿Cuántos desaparecidos hay hoy en día en España? En desaparecidos, 400 desaparecidos de alto riesgo. Cuando digo de alto riesgo, son personas que han salido de su casa en unas condiciones que hace prever que la desaparición no es voluntaria, o al menos si ha sido voluntaria es muy difícil encontrarlos. Las condiciones son las siguientes: menores, han salido sin tarjetas de crédito, han salido sin dinero, han salido sin documentación. Son 400 en total los que preocupan a la policía. Hay 80 denuncias diarias, pero también hay que incluir personas que no han desaparecido, sencillamente tratan de ocultarse por los motivos que tengan. Y luego las cifras varían. Cifras oficiales hablamos de 4.000 en total, y cifras de esos desaparecidos hablan de 12.000. Pero los verdaderamente preocupantes son 400 personas que son calificadas por este protocolo de alto riesgo. Es decir, que su vida, por decirlo de alguna manera, peligra o está en situación de peligro. No sabemos si ha llegado a suceder en alguna ocasión que un familiar haya denunciado una desaparición, de repente se le hayan encontrado y que éste no quiera saber nada de su familia. ¿Esta sería también una desaparición voluntaria? Sí, entra dentro de las desapariciones. Cada vez que hay una denuncia, esa persona pasa a ser desaparecido. Por eso digo que las cifras varían desde 4.000 a 12.000, pero realmente los preocupantes son 400 de alto riesgo. Efectivamente, eso se da mucho. Personas que son localizadas son personas mayores de edad y lo que quieren es precisamente desaparecer. Antes de despedirnos, nos vamos hasta el barrio de Lavapiés, en el que se ha desplegado hoy un antidisturbios hasta finales del mes de noviembre. Es una de las novedades del plan de choque de seguridad que ya se ha puesto en marcha. ¿Por qué? Pues sencillamente por los problemas que estaba dando Lavapiés. Hay problemas de delitos que se están cometiendo en esta zona, delitos de tráfico de drogas, delitos de venta ilegal, delito de botellón, y también por la propia convivencia social, que allí era muy difícil. Había mucha suciedad, muchos ruidos, muchos daños, mucho vandalismo. En definitiva, lo que ha hecho la Corporación Municipal es desplegar los UAS, conocidos antidisturbios, de la Policía Municipal. Algo parecido lo han hecho también en el Distrito Centro. Han desplegado a 100 policías municipales. Van a hacer lo mismo en Lavapiés como plan de choque. Lavapiés es uno de los barrios más problemáticos de Madrid. Precisamente sobre Lavapiés ha circulado durante todo el día de hoy un vídeo en las redes sociales, ahí lo estamos viendo. ¿Son reales? ¿Sabe qué es lo que ha ocurrido realmente? Sí, es básicamente uno de los problemas sociales de los que le acabo de enumerar. Son peleas, es vandalismo que se produce en este barrio, y para lo cual efectivamente se produce este despliegue que va a durar 24 horas al día, y sobre todo por las noches, desde los jueves al domingo por la mañana, sábado por la noche, pues va a tener muchísima más incidencia. Es precisamente lo que se trata de evitar, convertir Lavapiés en esto, en un barrio donde no se pueda convivir.
Esto hasta finales de noviembre, pero a partir del mes de noviembre ya se pone en marcha el operativo de Navidad, entiendo. Sí, el operativo de Navidad incluye sobre todo una situación especial que tenemos todavía en España, tenemos un nivel de alerta 4 antiterrorismo, pues se incluirán medidas para prevenir ese tipo de acciones terroristas, pero básicamente el dispositivo en lavapiés, en concreto en lavapiés, va a ser el mismo que está hasta ahora. O sea que una vez se termine ese tiempo de Navidad, se volverían otra vez los antidisturbios a esta zona. Efectivamente, no, los antidisturbios también seguirán posiblemente en lavapiés durante la época de Navidad. Todavía no está diseñado el dispositivo, pero seguirán allí. Serafín Giraldo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. 20 bebés perjudicados con el síndrome del hombre lobo. Los pequeños ingirieron un medicamento como tratamiento para el reflujo gástrico que padecían y que contenía un principio activo para tratar la calvicie. Se trata de un error de Farmaquímica Sur que vendió omeprazol a granel, pero que en realidad era minoxidil. Según OK Diario, el Ministerio de Salud de Argentina prohibió a las farmacias del país comprar medicamentos a esta empresa farmacéutica malagueña, la responsable de este brote de niños hombres lobo. El brote de listeriosis ha traspasado nuestras fronteras, ha llegado hasta Alemania. Un hombre de Sevilla, de unos 39 años, quería tener un detalle con la familia de su novia alemana, pero al final, Alberto Soto, el gesto se ha tornado en tragedia. Muy buenas noches. Una tragedia, buenas noches, que suma 6 casos más de contagio por listeriosis. Todos son miembros de una misma familia alemana que consumieron esta carne mechada producida por la empresa Magrudis. A los pocos días comenzaron a experimentar los síntomas de esta enfermedad. El joven compró los productos precisamente en Sevilla, donde se originó la epidemia el pasado 1 de agosto y el 21 consumieron esos productos en la ciudad alemana. Por su parte, María Luisa Carcedo, la ministra de Sanidad, asegura que desde su departamento aún no tienen constancia oficial de estos hechos en el país vecino. Bueno, nosotros sí lo conocemos por los medios de comunicación, pero evidentemente hasta que no se confirme que efectivamente está producido por la listeria y haya la comunicación oficial, como nos llegó el caso es que se diagnosticó en Francia, que vino por la vía de la comunicación oficial, pues nosotros no podemos confirmar, puesto que la información que tenemos es la conocida. Aunque los medios hemos conocido ese repunte de listeriosis en Alemania directamente por parte de Simeón, el joven que compró la carne, la llevó a ese país y que además ha resultado contagiado. De esos 6 miembros de la misma familia, 3 forman parte de un grupo de riesgo, una mujer de 78 años y las 2 niñas de 6 y 3. Ascienden ya a 216 los casos de contagio por listeriosis en toda España. Y cabe recordar que la Junta de Andalucía dio ayer el brote por controlado, eso sí, no lo considera todavía erradicado. Gracias, Alberto, y muy buenas noches. 74 ahogados es el trágico balance que dejan los espacios acuáticos en agosto. Se trata de la peor cifra que registra este mes desde hace 5 años. Según los datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, la mayor parte de los fallecimientos se han producido en la Comunidad Valenciana, en Cataluña y también en Galicia. En lo que va de año, desde enero hasta finales de agosto, han perdido la vida 307 personas, casi un 22% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, en el que se habían contabilizado 250. Este 2019 queda hasta el momento como el peor hasta la fecha, el año con más muertes por ahogamientos no intencionados en los espacios acuáticos españoles. Tenían hasta 500 plantas de marihuana en 2 viviendas diferentes. La Guardia Civil de la localidad gallega de Santa Comba ha detenido a 2 individuos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. Y es que además de este cultivo, los inmuebles estaban conectados ilegalmente al tendido eléctrico. Las sospechas se iniciaron hace 6 meses cuando el cuerpo de la Benemérita comenzó a fijarse en que había demasiado ir y venir de vehículos en esos puntos. Fue en ese momento cuando se pusieron en contacto con las empresas de energía eléctrica, que fueron las que corroboraron que el consumo era muy elevado para tratarse de domicilios particulares. Con la correspondiente autorización judicial han podido acceder al interior y acreditar sus sospechas.
Llega el mes de septiembre y con él toca cambiar la piscina y la playa por el ordenador y la mesa de oficina. Vuelta al cole y también vuelta al trabajo y a la rutina. Los atascos, el metro, el trabajo, todo se nos echa encima de golpe y la vuelta de las vacaciones trae consigo el llamado síndrome postvacacional. El proceso de adaptación puede ser de un mes y entre los principales síntomas, malestar general, fatiga, cambios de humor y un descenso del rendimiento. Según varios estudios, hasta el 40% de los trabajadores padecerán este síndrome. Los expertos nos han dado algunos consejos para hacer estos días un poco más fáciles. Si yo el cambio lo hago más progresivo, es decir, en vez de volver a trabajar directamente a nada más bajar del avión, me doy unos días para irme acostumbrando a que comienza el curso, que comienza la rutina, va a ser más fácil que me pueda adaptar mejor. En cuanto al sueño, a la alimentación, incluso los días previos a volver, si va a ser muy seguido, empezar a regularizarlo para que no haya un cambio tan brusco. El huracán Dorian se ha debilitado, bajando a categoría 3, pero sigue siendo monstruoso. El ojo del mismo está clavado en la isla de Gran Bahama y se traslada muy despacio, a una velocidad de 1,5 kilómetros hacia la costa estadounidense. El balance de víctimas, desgraciadamente, ha subido hasta las 5. Así lo han confirmado las autoridades bahameñas a consecuencia del huracán en las islas Abaco. La Cruz Roja, en una evaluación muy rápida, cifra en unas 13.000 las viviendas destruidas o dañadas por Dorian en las islas Abaco y también en Gran Bahama. Tras su paso por las Bahamas, se espera que se acerque a la costa del este de Florida entre este martes por la noche y el miércoles por la mañana, antes de seguir su rumbo hacia Carolina del Sur. Una tragedia histórica en la que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en los próximos días. Tragedia también en California, 25 muertos y 9 heridos tras el incendio de un barco de buceo. Eran las 3:15 de la madrugada cuando los agentes de la Guardia Costera recibieron por la radio una llamada de alerta de que la embarcación estaba ardiendo. Poco después, a las 3:30, los bomberos ya estaban en la zona y corroboraron que la embarcación estaba envuelta en llamas. El barco ardió y se hundió en mitad de la noche con 33 pasajeros y 6 tripulantes a bordo. Pero 5 miembros de la tripulación han logrado sobrevivir. Previsiblemente el resto se encontraban bajo cubierta durmiendo. Se desconocen los motivos del incendio, pero se baraja la hipótesis de que fuesen los tanques de propano a bordo del barco los que propiciaron el inicio de una combustión. El barco de buceo salió de Santa Bárbara este pasado sábado y tenía pensado llegar a Santa Cruz el lunes. En Reino Unido, Boris Johnson pierde mayoría en el Parlamento frente a los contrarios a un Brexit duro. Los británicos parecen abocados a acudir a las urnas en los próximos meses. Oposición y Tories descontentos pueden parar los pies al Premier británico. El Parlamento británico ha vivido esta tarde una sesión histórica. La oposición, liderada por Jeremy Corbyn, quiere detener el Brexit sin acuerdo. El divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea comenzaba en 2016 con un referéndum. Para evitarlo, Boris Johnson solicitaba la semana pasada a la reina suspender el Parlamento en septiembre. Pero si la Cámara Británica consigue finalmente frenar el Brexit, todo apunta a que habrá nuevas elecciones anticipadas para el 14 de octubre. Esto con la esperanza de lograr una mayoría parlamentaria que respalde su plan de acción. Pero en su propio partido, Johnson tiene desertores, a los que ha amenazado con expulsar de la formación política si no siguen sus directrices. El primer ministro no está dispuesto a perder el pulso a una posición que quiere aplazar la salida de la Unión Europea hasta 2020 si no se llega a un acuerdo con Bruselas. Si el presidente de la Cámara de los Comunes admite la propuesta auspiciada por el Partido Laboralista, sobre las 10 de la noche hora española se aprobará la moción que dé vía libre a los diputados para comenzar a tramitar la legislación contra un Brexit duro. Pero los acontecimientos daban un giro cuando Philip Lee ha anunciado su deserción al Partido Liberal Demócrata. Los conservadores han perdido su mayoría en Westminster. De esta forma, la diferencia positiva de un diputado con la que Johnson comenzaba la jornada se ha desvanecido por completo. Lee ha acusado al primer ministro de perseguir un Brexit salvaje sin principio alguno. Boris Johnson ha admitido que el progreso de las conversaciones sobre el Brexit gira alrededor de la frontera con Irlanda, por lo que la semana que viene se desplazará hasta Dublín.
Analizamos todo lo que sucede en Reino Unido con Juan Ignacio Navas Marqués, socio fundador de Navas IQC. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué riesgo supondría adelantar los comicios para reforzar el poder de Boris Johnson? Vamos a ver, está muy claro que Boris Johnson está dispuesto a hacer lo que sea, lo ha demostrado, y retrasar los comicios, el riesgo que tiene pues es una salida, una salida del Brexit dura y sin un acuerdo. ¿Qué recorrido jurídico tiene la demanda que interpusieron 70 diputados contra ese cierre del Parlamento? Esa demanda la puso el Partido Nacionalista Escocés, los laboristas y la líder de la Asociación contra la salida del Brexit. Fue puesta ante el Tribunal de Edimburgo de manera cautelar y desgraciadamente no tiene más recorrido. Fue desestimada. ¿Puede expulsar Johnson a los Tories que no estén de acuerdo con él, tal y como publicaba ayer la prensa británica? Bueno, una cosa es lo que se publica y otra cosa es lo que se puede hacer. Ningún país democrático puede expulsar a un parlamentario por una cuestión de voto o de opinión. Entonces, ¿cuál es el escenario que se podría dar en el caso de que el Parlamento no convoque esas posibles elecciones? Bueno, pues entonces llegaría el 31 de octubre y Gran Bretaña salía de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo. En el caso de un Brexit duro, ¿cómo afectaría a los mercados europeos? ¿Qué caería la inversión británica en nuestro país? Hombre, pues vamos a ver, la situación de España es delicada. Estamos acabando de salir de la crisis provocada por la anterior crisis provocada por las hipotecas subprime, y no cabe duda que la más perjudicada va a ser Gran Bretaña, pero los países de la zona de euro también tendrán una situación difícil económicamente, entre ellos España. Ante esa posible salida sin acuerdo, ¿cómo deberían prepararse los españoles que vivan o que estudien en el Reino Unido? Pues tendrán que esperar a ver a qué acuerdos bilaterales llegan, algunos ya existen, entre Reino Unido y España. Tendrán que esperar. ¿Y qué sucede con Gibraltar? Habría que revisar cuestiones en este asunto. Gibraltar empeorará mucho. Técnicamente será parte de un país fuera de la Unión Europea, y para entrar pueden exigir visados, y poner en riesgo pues la situación de cada día pasan la verja unas 2.600 personas, pone en riesgo la situación de muchos trabajadores que no podían entrar prácticamente porque serían colas de visados kilométricas, ¿no? Y había otras cuestiones como el pago de pensiones, etcétera, que pueden verse alteradas. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. El Pozo Alimentación apuesta por el deporte femenino dando nombre al Alhama Club de Fútbol Femenino. La compañía va a patrocinar al equipo que milita esta temporada en Primera División B. También lo hará con el resto de la sección femenina en los equipos B, C y D del club, que lo componen niñas desde 7 hasta los 18 años. Las chicas del Alhama Club de Fútbol lucirán en el frontal de sus equipaciones marcas de la compañía de alimentación, así también como en su ropa de entrenamiento y paseo. Con este patrocinio, el Pozo Alimentación refuerza su apoyo al deporte femenino. El grupo acaba de hacer historia con su ascenso a la categoría de plata de fútbol femenino español. Ilusión, esfuerzo y pasión son las palabras que mejor encajan con sus jugadoras. También trabajo, sacrificio y entrega, constancia y sobre todo su gran compañerismo, habiéndose convertido en todo un ejemplo para muchas jóvenes aspirantes a seguir este camino. Y para nosotros pues ha sido una gran satisfacción que Alhama se manifieste con un equipo en Primera División B de fútbol, porque nosotros estamos en el fútbol sala, como sabéis, estamos en la cabeza, en la representación. El fútbol ya es mucho más amplio y demás, el fútbol masculino, pero ahora el fútbol femenino está tomando una fuerza y un auge que realmente yo creo que todos debemos no solamente de aceptarlo, sino tratar de apoyarlo.
El Palacio de Buenavista, el de Viana, el del Marqués de Salamanca o el de Laredo son solo algunos de los que podrán visitar gratis e incluso disfrutar de conciertos en los próximos meses en Madrid. Lo están escuchando bien, se trata del programa Bienvenidos a Palacio de la Comunidad, por el que 21 de ellos podrán verse entre septiembre y enero sin coste alguno. Una cita cultural que va a analizar la evolución arquitectónica y ornamental de los inmuebles o las diversas funciones que han tenido a lo largo de su historia. No solo serán visitas guiadas, sino que también, como decimos, habrá conciertos y conferencias. La inscripción se ha abierto hoy mismo a las 5 de esta tarde con 12.000 plazas a través de su página web. Una oportunidad para descubrir una veintena de casonas madrileñas. Y nosotros nos despedimos ya, pero ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web en eltorotv.com. Les dejamos ya así con Tiempos Modernos y después El Gato al Agua. Les esperamos mañana aquí a las 8:30 con más información. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.